Si pensabas que la cirugía era algo moderno de hospitales súper avanzados y bisturís de acero inoxidable, te tengo noticias. La cirugía es casi tan antigua como la humanidad. En serio, desde que el ser humano empezó a hacerse heridas, también empezó a buscar formas de curarlas. Imagínate a un prehistórico con una brecha abierta. ¿Qué hacía? Pues probablemente usaba hojas, barro y hasta telarañas, porque sí, las telarañas ayudan a detener el sangrado. Y con el tiempo estas técnicas se fueron volviendo cada vez más creativas. Por ejemplo, los indios norteamericanos tenían un polvo hecho a partir de hierbas especiales para detener las hemorragias. Y atención a esto, hace siglos los monjes tibetanos usaban una mezcla de azufre y salitre para echarlo en las heridas y quemarlo. Así tal cual, brutal. Pero la idea era cauterizar la herida para detener las hemorragias. Lo mismito que se hacía en Europa siglos después, que se echaba la pólvora de disparar, la ponían tras las amputaciones en el muñón y luego le prendían fuego. Y hay más, los indios Dakota se las apañaban para drenar los abscesos de una forma increíble. Usaban el cañón afilado de una pluma, esa parte que tienen abajo, lo conectaban a la vejiga de un animal y lo clavaban en la herida infectada para succionar el pus. Así de ingenioso y sin bisturí. Y en la India y en Sudamérica se practicaba la sutura con insectos. Cogían la herida y unían los dos bordes y entonces venía el bicho. Ponían termitas o escarabajos que mordían los bordes de la herida. Justo en ese momento le retorcían el cuello. Las mandíbulas quedaban cerradas como pinzas y voilà, una grapa natural. ¿Y qué pasaba con los huesos rotos? Algunos pueblos utilizaban arcilla blanca que al secarse forma como una funda blanca alrededor de los huesos fracturados, o sea, una versión ancestral de las escayolas. Pero vamos con la parte más heavy, las trepanaciones. Y es que si crees que lo de abrir cráneos es de cirujanos modernos, espérate a esto. Los arqueólogos han encontrado cráneos con agujeros hechos a propósito que datan del 3000 a.C. Y lo más fuerte es que muchos de estos pacientes sobrevivían. Bueno, pacientes. Sí, sobrevivían a que les hiciesen un agujero en la cabeza y sin anestesia, sin quirófano, sin nada. Hoy en día una trepanación se puede hacer para aliviar una hemorragia cerebral y nuestros antepasados lo hacían con el mismo propósito, por traumatismos, también por dolores de cabeza y también por motivos más espirituales, para sacar los demonios y cosas así. ¿Y cómo hacían ese agujero? Pues atención que había por lo menos 4 técnicas. Raspar el cráneo con un pedernal o con una concha afilada. Con paciencia, mucha paciencia. Hacer un corte circular con un cuchillo de obsidiana, que corta más que un bisturí, por cierto. Con cincel y martillo hacer surcos en cruz y el más pro con un taladro primitivo hacer agujeros y luego unirnos con un cuchillo o cincel. Quien solía hacer estas trepanaciones eran los chamanes o sanadores y ocupaban un importante papel en la comunidad. Pero lo curioso es que esos huesitos que extraían los guardaban como amuletos porque se creía que protegían ante enfermedades y accidentes. Vamos, que no se desperdiciaba nada. De hecho, algunos investigadores se plantean si el valor de esos huesecillos no habría llevado a los chamanes a hacer más trepanaciones de la cuenta. Así que sí, la cirugía tiene raíces muy antiguas. Y aunque no os parezcan locuras, muchas de estas técnicas fueron los primeros pasos hasta llegar a lo que hoy conocemos como la medicina. Vale, y te estarás preguntando, ¿y todo esto cómo aguantaban el dolor? Pues la respuesta corta es que a veces no lo aguantaban y la palmaban. Y la respuesta larga es, lo aguantaban como podían. Muchas descripciones antiguas cuentan que tanto paciente como cirujano iban bien cargaditos de alcohol y drogas antes de las operaciones. ¡Ay, madre mía! Y entre los primeros anestésicos naturales encontramos el op, la mandrágora, el cannabis indio y el hachís. Pero si hablamos de anestesias locales, los antecedentes más claros vienen de Sudamérica. En Perú, los pueblos anteriores a los incas ya usaban la hoja de coca como anestésico. ¿Y cómo funcionaba esto? El cirujano masticaba la hoja de coca, luego se sentaba,
ponía la cabeza del paciente entre sus piernas y mientras hacía la incisión le iba escupiendo con la hoja de coca para aliviar un poco el dolor. Así que cuando tengas que ir al dentista y te agobia el tema del dolor, piensa lo que hacían antiguamente y también piensa que el dentista no te va a escupir, gracias a Dios. La historia de la medicina es bastante creepy, pero gracias a ella tenemos hoy cirujanos, quirófanos, bisturís y de todo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la próxima.